en el aire, en 3, 2, 1, vamos. Ya, vamos a ver. Bien, muy buenas noches a todos los que nos conectamos. Buenas noches a la querida parroquia de San Norberto. Muy buenas noches, estamos aquí en nuestro tema semanal, en esta semana que ya acabamos la formación de verano que hemos tenido, corta, para formarnos y conocer un poco más nuestra fe cristiana y cómo esa fe se impregna en la sociedad, en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos hacer que nuestra fe impregne en todo, en todas las dimensiones de nuestra vida, para así lograr un cambio en nuestra sociedad, que Cristo reine ahí. Está con nosotros el padre Luis Miguel Gamboa Sánchez, párroco de la parroquia vecina nuestra, Santa Beatriz. Es párroco de Santa Beatriz ya 3 años, si no me equivoco, 3 o un poquito más incluso. Él es licenciado en teología dogmática. Él es profesor de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, ¿no? Él enseña cursos. Entonces, él es profesor de la Facultad de Teología. Perdón, se me acopló. Y pues él nos va a tratar un tema muy interesante hoy, que es precisamente algo que a veces nosotros nos cuestionamos cuando vemos situaciones difíciles, negativas en nuestra propia vida, que es la enfermedad o la muerte, en este caso, la pandemia del COVID que estamos viviendo. De hecho, el título que queremos poner ahora mismo es, pues, si Dios es bueno, ¿por qué nos manda la pandemia? O, bueno, ahí podríamos decir, de repente ya el expositor nos dirá de verdad si nos mandó la pandemia o no, ¿no? Pero eso es lo que nosotros queremos compartir, y aquí está el padre Luis Miguel. Yo ya me callo para que él hable. Muchas gracias, padre Luis Miguel, y bienvenido aquí a la parroquia virtual de San Norberto. Un saludo para todos ustedes, querido padre Ricardo. Un saludo también para el padre Hugo Risco, que gran memoria hemos convivido un tiempo en la parroquia de Guadalupe. Y por supuesto saludar a todos ustedes que nos están escuchando y viendo a través de la plataforma virtual de San Norberto, ¿no? Que de esta manera es una manera también de interactuar, una manera de poder transmitir, ¿no? Ahorita veo que están 33 personas en transmisión. Estoy viendo la retroalimentación por el Facebook, y bienvenidos para todos ustedes, ¿no? Bueno, ha dicho muchas cosas el padre Ricardo, pero resumen, somos sacerdotes diocesanos en la parroquia aquí de Santa Beatriz. Ya vamos a cumplir dentro de un poco, unos 3 añitos nada más. Y bueno, estamos como en la parroquia de ustedes, igual, ¿no? En modo virtual, proponiendo charlas, encuentros a través de estos encuentros virtuales, ahora tienen a través del Facebook, ¿no? Y también, pues también proponiendo temas de forma virtual como cursos, ¿no? Tenemos un pendiente ahí, padre Ricardo, algún curso por ahí de teología que tenemos que hacerla, que todavía no está saliendo. El bebé no quiere nacer, pero hay que empujarlo, ¿no? Para que en un momento determinado salga estos cursos también de un poco de curso de teología, ¿no? Un poquito que hay que hacer también, ¿no? Pero bueno, vamos entonces con nuestro tema de hoy. El título es muy interesante, buen título. Si Dios es bueno, ¿por qué la pandemia? La pregunta de día, ¿no? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué la pandemia? La pandemia lo hemos visto como una cuestión negativa, y lo es, pero de hecho, al paso del tiempo, tenemos que darnos cuenta de que es algo, alguna lección vamos a sacar. De hecho, yo creo que ya hemos sacado algunas lecciones de vida en la primera etapa de esta pandemia, que fue el año pasado. En esta segunda etapa estamos sacando lecciones aún más de vida. Pero vale la pena un poco dar unas respuestas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, yo voy a empezar con 2 personajes muy importantes para mí, ¿no? El primer personaje, uno del Antiguo Testamento, y en el otro personaje, pues vamos a colocar el personaje del Nuevo Testamento, que creo que se sobrevalora o se sabe qué va a hacer, ¿no? Pero vamos a dejarlo velado para que luego ustedes nos ayuden, ¿bien? Entonces, yo quiero que se centren un poco en el personaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el personaje del Antiguo Testamento que para el cristianismo, para los padres de la iglesia, termina siendo un personaje que ilumina muchísimo el sentido del sufrimiento y de la situación grave de las cosas? Hay un personaje,
Podemos mencionar uno, ¿no? Abraham, por ejemplo, ¿no? El que sube, confía en que Dios va a actuar en favor de él, lo va a hacer padre de las naciones. Moisés también, que lo hace liberador de Egipto. Pero hay un personaje que empieza con la letra J y tiene solamente 3 letras de su nombre. Es Job. Entonces, todos ustedes saben que Job es un personaje que aparece en el libro del Antiguo Testamento y tiene un libro, el libro de Job. Yo les recomiendo enormemente que se vayan leyendo el libro de Job. Pero bueno, como estamos en una charla, vamos entonces a relatar un poquito. Vamos a relatar la intro del libro de Job porque nos ilumina muchísimo en cómo se comporta Job frente a la situación que le va a presentar el Señor. Empezamos entonces con la historia. Si alguno lo sabe, si alguno quiere corregirlo, bacán. Pero ahorita yo estoy viendo los comentarios que están haciendo por el Facebook de la parroquia San Alberto. Entonces, pues es muy interesante. Si alguno quiere preguntarlo, lo hace al final de la charla o un poquito en el segundo lapso que vamos a realizar, ¿no? Y si alguno tiene un aporte, lo va escribiendo también por el chat para que se hace dinámico y no se convierta solamente en un monólogo. Bueno, la historia de Job. El libro de Job cuenta que hay un diálogo, dice, un diálogo celestial entre Dios y el demonio. Porque Dios se encuentra feliz, contento de tener un siervo tan justo y tan bueno, tan servicial como Job. Se enorgullece del bueno de Job porque es un varón bueno y justo y de hecho tiene todo lo necesario. Job tiene bonitas hijas, tiene una esposa, tiene tierras, tiene posesiones. Pero el diablo, en esa especie de diálogo que tiene, entre comillas diálogo, porque no hay diálogo entre ellos, sino manera de presentar la figura, menciona qué pasaría si en todo caso el diablo interviniera en la vida de Job. A lo mejor Job entonces renegaría de él, ¿no? Renegaría de él y se apartaría. Pero el Señor Dios dice, no, es imposible, porque yo confío en mi siervo Job que me va a acompañar siempre. Pero ahí viene el tema. Dios, dice el texto bíblico, va a poner a prueba, ¿no? Es decir, ok, diablito, vamos a dejarte que entres, pero no lo toques tanto, y veremos cómo se comporta mi siervo Job. Efectivamente, la permisión de Dios permite que el diablo entre de una manera metafórica en la vida de Job. ¿Qué pasa entonces en esa historia? Simple. Cuando entra el diablo en la vida de Job, lo primero que pierde son las tierras. Lo primero que detiene, las tierras. Segundo, lo que va perdiendo son sus hijas. Mueren una hija detrás de la otra. Y al fin y al cabo se queda absolutamente solo. Entonces el enemigo logra su cometido, quitarle todo lo material o todas las personas que más quería y encontrarlo en la más absoluta soledad. Es decir, pasó de tener lo más de las cosas a tener una especie de realidad nada. Estar arriba, pero descendió como una especie de montaña de nieve hacia abajo de manera rapidísima. O sea, una total, absoluta desgracia. Entonces, viene ese relato que menciona que Job se pone un vestido de sayal de penitencia, se pone, me parece, ceniza sobre su cabeza, en señal de penitencia, y le hace esa famosa frase, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿No? Es una frase muy conocida que aparece en el lenguaje de Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, y se queda sentado en una actitud de abandono total a la disposición porque venía que era Dios. En ese ínterin aparecen personajes que serán los amigos de Job. Y en ese ínterin es donde se desarrolla en la historia del libro de Job, porque viene la constante presentación o tentación que le proponen sus amigos a que él tiene que renegar de Dios porque es el mismo Dios que ha logrado estar en esa situación. Entonces, los 3 amigos, que ahorita no me viene el nombre con exactitud, empiezan a golpearlo de manera moral, no físico, sino de manera moral, cómo tiene que hacer Job para poder recuperar algo. Lo primero que tendría que hacer, le sugiere uno de ellos, tienes que renegar de Dios. Tienes que decir, esto es culpa de él, entonces yo no quiero saber nada de él. Pero Job se niega una y otra vez porque confía en la providencia divina. Y en un momento logra
ceder a la realidad de estos tres amigos. Como les digo, los capítulos siguientes de este libro de Job va a relatar justamente este diálogo que tiene tanto Job como esos personajes. Muy interesante, vale la pena leer su libro sapiencial, un libro que no solamente vale para el Antiguo Testamento, sino que vale también para nosotros. Por eso, releerlo con una visión, una lectura cristiana, podría ayudarnos en nuestra vida actual y en este momento preciso. ¿Cómo acaba el final? Pues no lo voy a contar, porque así como no se cuentan series de Netflix, no se cuentan los finales, igual no lo voy a contar. Tienen que leer ustedes en el final del capítulo. Así que les dejo como tarea pendiente cómo acaba la historia de Job, pero nos queda muy importante esos primeros dos capítulos en la que menciona cómo pasa de la mayor grande riqueza a una absoluta desgracia, a tal punto de perderlo todo. Y cómo Job no trata de renegar de Dios, sino sobre todo de confiar en que Dios tiene misericordia, en que Dios lo acompaña. Vuelvo a reiterar, la historia no está completa. Les dejo a ustedes, querida parroquia San Roberto, a que puedan leer el último capítulo, los últimos, creo que sí, del libro de Job, para que puedan ver. Si no, como se dice en el argot coloquial, en el argot de estas cuestiones de ver, sería un spoiler, ¿no? O sea, estaría contando un final y entonces no le daría tanta novedad a uno de estos tipos de historias, ¿no? Así como les digo, una película, cuando uno sale del cine, no cuenta el final y da indicios, lo mismo podríamos decir pasa aquí. No vamos a dar de un tipo de señalizaciones porque no queremos, queremos que ustedes lean la lectura también y puedan disfrutar de la palabra de Dios. ¿Vale? Pero esta es la figura de Job. La figura de Job para el Nuevo Testamento va a ser, o para la tradición cristiana, una figura en la que se puede entender cómo el hombre puede soportar una situación tan complicada y gracias con la ayuda del buen Dios. La confianza que tiene en Dios Job le lleva a tener esta actitud de resignación, de serenidad, de serenidad. Bien, no sé si me puedo adelantar una cosa, una experiencia última, lo voy a adelantar ahora que viene esta cuestión de la serenidad. Acá, como ustedes en la parroquia, seguramente en San Roberto, estamos experimentando los fallecimientos no solamente de personas de la parroquia, alguno por ahí ha fallecido, que era miembro de la parroquia, de la hermandad, sino familiares de estas personas que participan de la parroquia. Hace 2 semanas atrás falleció la mamá de una de las señoras de liturgia por una situación de COVID. Y a todos ustedes saben que cuando una persona fallece de COVID, no se le puede dar ese rito de exequias como se puede dar de manera tradicional a nuestros cristianos, ¿no? A nuestros fieles cristianos. De hecho, lo único que hacer solamente es hacer un breve responso en la carroza, porque ni siquiera pueden tocarlo a carroza, nada, simplemente está ahí encapsulado y la familia lo puede ver desde lejos, ¿no? Unos 20 minutos y luego se va al cementerio. Una auténtica desgracia, si se dan cuenta, una auténtica tragedia. Nadie deseamos que ante el fallecimiento de una persona con COVID no se puede dar ni siquiera las exequias cristianas adecuadas por estas restricciones que se tienen de forma sanitaria. Entonces, eso es muy doloroso. Y seguramente ustedes habrán comprobado, que lo están viendo, y el padre Ricardo también habrá comprobado que esta realidad ha sido complicadísima hasta ahora y es difícil dar una palabra de consuelo. Y a la vez se da la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué sucedió tal cosa? Si mi madre es buena gente, etc. Pero previamente, 2 semanas antes de esta situación, había fallecido, aunque separado, el papá de su hija. ¿No? Estaban separados de buen tiempo, pero había fallecido el papá de su hija. Entonces, una persona que hace una semana falleció su mamá y hace 2 semanas o 3 semanas atrás falleció el papá de su hija. Entonces, es una situación muy complicada, como Entonces, ante eso, estuvimos hablando un día por teléfono y me dijo una cosa bonita. Padre, yo siento un poco de serenidad, porque he visto otros familiares míos que han empezado a un poco como renegar de Dios, a tener una actitud de rebeldía, de indiferencia, de apartamiento de Dios, ¿no? De estar malhumorado, etc. Pero en mi caso, no he sentido esto. Me ha ayudado a estar cerca de la oración, cerca de Dios, con una vida sacramental más o menos ordenada, participar de la parroquia, me da una serenidad. No quiere decir que a la el dolor,
porque el dolor está ahí, pero sí le da una serenidad de saber que es el buen Dios quien acompaña. Estos son los nuevos Job que tenemos en la actualidad. Estamos experimentando estos nuevos Job en el siglo XXI, que deben ser los modelos para poder asumir con no solamente resiliencia, sino con espíritu sobrenatural estas realidades complicadas que nos tocan. Bien, es un poco paréntesis para que se den cuenta y como les digo, muchos de ustedes tendrán casos semejantes a la que yo estoy diciendo. De hecho, no solamente ha fallecido papá, sino seguramente en otras casas habrán fallecido el papá, la mamá, el pariente cercano de alguien, etcétera. Entonces, son realidades un poco complicadas. Voy a armar bien esta tablita. Ahí está. ¿Vale? Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería la figura que da plenitud a la figura de Job y que le fortalece aún más y nos da un sentido mayor, más grande, e inclusive un sentido de purificación y ya un sentido pleno? Definitivamente es Cristo el Señor. Cristo es el nuevo Job del Nuevo Testamento, ¿no? Cristo da plenitud a Job, porque el Señor también sufrió como Job el abandono, sufrió el dolor, ¿no?, de la cruz, los golpes, los insultos, el abandono de las personas, inclusive la tentación de poder claudicar en el camino hacia la cruz, cuando le dice Pedro, ¿no?, acuérdense que dice Pedro, no digas eso, por favor, tú no te vas a morir. Y el Señor dice, quítate de mi vista, Satanás, porque solo piensas como los hombres, no como Dios, ¿no? Inclusive en la oración del huerto vemos cómo suda, ¿no? Cae gotas de sangre, como miedo a la muerte, pero él dice, hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad y quiero hacer la voluntad del Padre, porque él dice, mi amor es hacer la voluntad del Padre. Entonces, en el Señor, en Jesucristo, podemos entender con mayor claridad el sentido del sufrimiento y el ver cómo el Señor va conduciendo a Jesucristo, su Hijo, hacia el camino de la cruz, que es el camino del dolor, del sufrimiento, no solamente de él, sino también de su Señora Madre, pero luego a la gloria de la resurrección. Una gloria que lleva justamente a la plenitud el cuerpo glorificado y que a nosotros nos hace participar. Entonces, creo que al unir estos dos elementos, queridos amigos de San Roberto, podemos entender un poquito nuestro tema. Si Dios es bueno, ¿por qué la pandemia? La pandemia nunca va a ser algo querido directamente por Dios, sino como los ejemplos que pongo, como Job y la persona del Señor, son realidades que están, aunque no quedan por el Señor, pero sí permitidas como parte de una providencia divina, de la cual uno tendrá que sacar muchas oportunidades y muchas lecciones, algunas muy dolorosas, no solamente haber experimentado algunos de ustedes la enfermedad del COVID, sino haber sentido la ausencia de un ser querido y no poder darle, como les digo, las secas necesarias. Entonces, todo ese tema es un tema muy cargado y por eso, de alguna otra manera, es difícil asumir el camino como lo puede hacer la persona de Job o la persona del Señor. De hecho, en la persona del Señor la situación es más grande, porque él, el que no tiene culpa, es presentado como el cordero degollado ante el trasquilador. Dice el libro del profeta que se aplica a Jesús el Señor, y lo viviremos en Semana Santa. Entonces, el que no tiene pecado va a pagar por la culpa de todos. Esa es la persona del Señor, el cordero de Dios, y va a llegar a la cruz y va a resucitar. En Job, la realidad es una realidad todavía más humana. En la persona del Señor es una realidad sobrenatural y que tiene un arraigo universal, porque su muerte va a permitir que nos redima a todos. Pero dejando de lado ese punto, nosotros tenemos que buscar en la Sagrada Escritura las figuras bíblicas que nos pueden alimentar para este tiempo, para poder recuperar un poco la fe y la esperanza. Viendo otro punto, ese es a nosotros, ¿okay? Entonces nosotros, yo les invito a ustedes, en esta primera parte de la reflexión, les invito a que mire la figura de Job, una vez más, Antiguo Testamento, y mire la persona del Señor. Lean la pasión de Cristo. Leer la pasión de Cristo con detenimiento nos hace ver que el Señor sufrió muchísimo. Y si uno entiende un poco el contexto bíblico, se da cuenta que los maltratos que recibió, no lo había recibido, pero lo hizo. Y cargó su cruz con amor. Él mismo lo dice, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz, se niega a sí mismo y me siga. Y él mismo lo hace como ejemplo, tomar la cruz. Por eso en las estaciones de Via Crucis decimos 3 veces cayó de la cruz, aunque puede haber sido más veces. Recién le ayudó Cireneo en una de las estaciones.
pero Él cargaba la cruz, asumió el dolor de nosotros, caminó con nosotros, caminó en las mismas experiencias también de la enfermedad. Aunque no se enfermó, sintió cómo las personas cuando estaban enfermas se acercaban a Él. Entonces, la persona del Señor nos ilumina no solamente en cuanto que da cosas o milagros, sino también en cuanto que Él experimenta lo que nosotros hemos experimentado, el dolor de alguien fallecido, como cuando falleció su amigo Lázaro. Quizás también podremos colocar como figura de este camino la figura de la Virgen María, quien experimentó también la muerte de su hijo y el dolor del apartamiento de su hijo de forma injusta. Porque en este contexto de la pandemia, no estamos diciendo, él sí se merece morir o él no se merece morir. Muere, desafortunadamente, alguien que no pensábamos que iba a morir. Pongamos el ejemplo de nuestra arquidiócesis de Lima. Hace ya 6 meses falleció un sacerdote de la arquidiócesis que es el padre Miguel Ángel Simón. ¿Acaso merecía morir? No, no merecía morir. Era un sacerdote dedicadísimo a la parroquia Natividad de María y desafortunadamente falleció no solamente él, sino también su señora madre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto? ¿No? ¿Por qué no le agarra solamente a la gente mal, entre comillas, ¿no? Y no solamente a la gente buena. Porque en este camino, queridos amigos de San Roberto, tenemos que interpretar el porqué de las cosas. Pero ese porqué no lo vamos a satisfacer en su totalidad ahora, sino que lo podremos conocer mejor al paso de los años o de las décadas. Quizás con generaciones siguientes podremos comprender estos temas. Hay otro punto más con el cual podremos detenernos un poquito, ¿no? Que es, aparentemente, hablamos de un dualismo, ¿no? En teología se habla de filosofía de dualismo, ¿no? El bien como un poder en confrontación con el mal que existen eternamente. El mal no existe por sí mismo, queridos amigos de San Roberto. Dios es bien supremo y el mal simplemente es una apariencia de bien, engaño. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existe el mal en el mundo? Y con eso encontramos el tema de la enfermedad del COVID-19 o esta pandemia. Porque nuestro mundo, dice el catecismo, no es perfecto. Está en vías de perfección. Y como está en vías de perfección, siempre está sometido a esta especie de vaivenes de cosas. Lo notamos, por ejemplo, cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto, cuando hay fenómenos meteorológicos, como en nuestro caso el fenómeno del Niño, que destruye embrios, ¿no? O los huaicos, etc. Forma parte de este perfeccionamiento, poco a poco perfeccionamiento de la creación. Inclusive nosotros mismos somos perfectos en su autenticidad, porque tenemos cosas que carecemos. La primera cuestión a nivel sobrenatural es la inclinación al pecado. La otra cuestión también, nuestro sentido mortal. En un momento vamos a morir. Por eso la enfermedad cae y nos golpea de esta manera. Entonces, no podemos interpretar como que el mal fuera una fuerza igual que Dios. El mal es permitido por el bueno de Dios para sacar cosas muy buenas. Esto lo dice Santo Tomás. Dios permite las cosas malas para que de las cosas malas sacamos muchas cosas buenas. Y eso no solamente de Santo Tomás, sino del propio San Pablo, ¿no? Hay que llenar con abundancia, ¿no? Hay que llenar el mal con sobreabundancia de bien, decía, muy bonito decía San Pablo esa frase, ¿no? Hay que llenar el mal con sobreabundancia de bien. Y vuelvo otra vez a la figura de Job. Vuelvo otra vez a la figura de Job. ¿Por qué la figura de Job? Porque la figura de Job me ilumina muchísimo para entender que esa es nuestra actitud. Por supuesto que la del Señor también. La del abandono, la de la confianza, la de la esperanza. Por supuesto que hay que dar algunos tips, ¿no? Algunos tips de estos temas. Primero, que evaluemos toda la realidad que nos toca vivir ahora. Toda la realidad, desde el 16 de marzo del año pasado hasta hoy, 3 de marzo del 2021. Toda esta realidad que nos ha tocado. Todas las cosas evaluémosla para que no juzguemos tan fácilmente estas cuestiones y no reneguemos, no estemos en un espíritu triste, agotador, ¿no? Hasta diríamos desesperante, ¿no? Porque también esto pasa a nosotros de manera psicológica. También los padecitos podemos estar cansados, aunque estamos como casi en la primera línea, ¿no? De estos temas. Pero una primera cuestión es evaluar todo lo que ha pasado este año. Todo lo que ha pasado. Lo bueno, lo malo, o como decimos, lo bueno, lo bonito y lo feo, ¿no? El bueno, el feo y el malo. ¿Se acuerdan de esa película? El bueno, el malo y el feo. Pues algo así hay que evaluar, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? O lo bonito y lo feo. Entonces, hay que evaluar todo, porque algo bueno hemos aprendido. A ver, creo que con el padre Ricardo, si le digo que yo aprendí a cocinar, pues sí, ahora de la pandemia he aprendido a cocinar que sea lo básico. Ricardo ya sabía cocinar de antes, pero quien les habla no sabía. Si tenemos que hacer algún trabajo de limpieza, lo hacíamos acá. Algo hemos aprendido. Igual con esta cuestión de la tecnología,
estas cuestiones de informarnos mejor cómo se hacen las transmisiones con estas cosas. Hace un año que íbamos a pensar hacer esto. Pues algo hemos aprendido. Pues hay ahora 44 personas que podemos estar yo aquí en mi parroquia sin moverme y poder escuchar cada uno de ustedes en sus casas, quizás en un sofá, en un comedor, frente al televisor, con tranquilidad y poder también recibir la charla casi igual como lo recibíamos como si estuviera yendo a uno de sus salones parroquiales, ¿no? Entonces, algo bueno ha salido, ¿no? Y es un medio de comunicación que no se va a ir de nuestras vidas. Entonces, tenemos elementos buenos. Otro elemento bueno nos ha permitido quizás rezar un poquito más, valorar mejor nuestras Eucaristías, valorar mejor nuestras confesiones sacramentales, no caer en la rutineridad de todos los domingos que me tenía que sentar, comprar mi hojita de la palabra, escuchar al Padre Ricardo con sus avisos parroquiales, etc. Ahora voy a valorar mejor mi encuentro con el Señor en la Eucaristía, voy a valorar mejor mi sacramento de la confesión, voy a valorar mi comunión, ¿no? Etcétera. Voy a valorar mejor llegar pronto a misa porque voy a descubrir esa novedad, esa sorpresa, ese asombro que decía Juan Pablo II en la Iglesia de Eucaristía. Entonces hay que evaluar para no mirar que si Dios es bueno, porque la pandemia puede resultarnos como una oportunidad para salir al paso de nuestros espíritus tibios o nuestras actitudes egoístas. No es un castigo, Dios no castiga, no existe un Dios castigador, existe un Dios providente, queridos amigos de San Roberto, existe un Dios que acompaña al hombre. Y si ustedes miran la Sagrada Escritura, Dios acompaña siempre al hombre. Cuantas veces se cae, se levanta con la ayuda de Dios. El pueblo de Egipto estaba esclavizado, lo sacó de Egipto. El pueblo de Israel le dio un rey, le puso un rey. Muchas veces ganaron batallas, otras también perdieron a causa de su idolatría. Pero una y otra vez restaura una alianza. Y esa alianza nueva definitiva, la que ya no se va a volver a romper, es la alianza que establece con Cristo en la cruz y en la resurrección. Por eso ahí encontramos un poquito la respuesta de estas situaciones y que se puede verificar, no solamente en quien les habla, sino se puede verificar el ejemplo de tantas personas justamente de este punto. Decíamos, ¿no? Lo bueno, alguien aprendió cosas, lo complicado, pues no sé si lo no tan bonito, bueno, pues nos hemos saturado en casa, seguramente ha habido discusiones, seguramente desavenencias. En esta época hay gente que seguramente se ha apartado mucho más en la vida matrimonial, la convivencia, y otros han consolidado mejor su vida matrimonial, la vida familia. Esto es, con lo consto, cuando dice padre, a nosotros nos ha servido porque hemos aprendido a jugar con nuestros hijos, nos hemos dado cuenta de cómo estudian, nosotros veníamos solamente en la noche y ahora lo vemos. Entonces, hay algo bueno, ¿no? Y lo feo, bueno, lo feo definitivamente es la enfermedad, ¿no? Andar con la mascarilla, ¿no? La desconfianza de ver si el otro tiene COVID o no tiene COVID, de no estrechar la mano. Hemos perdido esa cercanía, hemos perdido esa frescura de acercarnos a otro. Cuando veo, por ejemplo, alguna película en la que hay multitud de gente, digo, oye, ¿cuándo volveremos otra vez a tener una multitud de gente de esta manera? O una misa multitudinaria como Nochebuena, como Semana Santa, o ir a los espectáculos deportivos, etcétera. ¿Cuándo volveremos a tenerlo? Pues no lo tenemos y ya nos hemos acostumbrado a estar como medio encerradillos, ¿no? Como un poquito así, un espíritu de distanciamiento, ¿no? El que come, el que te invita, ¿no? Hemos perdido un poquito y eso no está bien, ¿no? Definitivamente es consecuencia de esta situación y nos hemos acostumbrado a este punto. Quizás nos hemos acostumbrado también, y no es tan bueno, a un espíritu de tibieza en la fe, de falta de creatividad. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros. Por eso, de cada uno de estos elementos, tenemos que dar el salto de calidad, o sea, saltar hacia oportunidades, pero que cada uno lo tiene que interpretar. No podemos caer, ¿qué me va a decir el Padre a mí? ¿Cuáles son las soluciones? Acá a las personas de la parroquia les pido que tengan la creatividad, o sea, que tengan la actitud de pensar con audacia, con frescura, cuáles son las novedades pastorales que pueden hacer ante este tema y cómo salir al paso también, y lo voy a decir abiertamente, de que la autoridad civil no nos favorece tanto. O sea, lo ideal sería que tuviéramos más favorecimiento de la autoridad civil para por lo menos una ligera reapertura. Pero no hay que esperar que la autoridad civil, ok, cuando abre el casino, abre la iglesia. Pues no, hay que también un poquito ver creatividades en este tema, cuando despace un poquito más tranquilo esta situación. Pero bueno, volviendo a la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué la pandemia? La respuesta, sí, de manera sintética te lo digo. Mira el libro de Job, encontrarás respuestas para ti en tu persona. Mira la pasión de Cristo, si quieres mirar la pasión de Cristo de Mel Gibson, o si no lee la Sagrada Escritura, vas a encontrar una respuesta para ti. En resumen, vas a encontrar que siempre es una oportunidad para volver a reinventarnos
como cristianos y como seres humanos. Eso es básico. Tenemos que encontrar la oportunidad. Claro, esto es más fácil para aquel que no lo ha padecido aún el COVID, que para otro que sí lo ha padecido la enfermedad en carne propia o ha padecido el fallecimiento o el apartamiento de alguien. Eso es legítimo, tener un cierto fastidio actualmente, ¿no? Hasta comprensible. Pero al paso del tiempo tenemos que mirar las cosas con una cierta serenidad. Quisiera cerrar la idea, por supuesto, en plano más sobrenatural, no solamente en plano simplemente intelectual, ¿no? Es muy importante la oración para poder no comprender la totalidad de esta realidad que nos ha tocado vivir, sino para intentar tener esperanza, alimentar nuestra esperanza de que podremos salir bien de esta situación. Todos estamos metidos en este lío, queridos amigos de San Alberto, todos, no solamente los enfermos de los hospitales, todos estamos en pandemia. Por eso dice la palabra pandemos, ¿no? Todos los pueblos están involucrados, ya sea el contagiado como el no contagiado. Y nosotros los sacerdotes, aunque no somos la primera línea, militares, enfermeras, médicos, etcétera, sí estamos en la primera línea del hospital, porque vienen hacia nosotros ustedes para poder recibir un consejo, una ayuda. Y lo estamos haciendo. Seguramente para Ricardo, para Hugo, también arriesga un poco la vida, ¿no? Porque si tienen que ir a una casa, tienen que dar una unción, tienen que dar la Eucaristía, también forma parte, ¿no? Entonces, es importante, yo que estoy en la parroquia San Alberto, que también al final de este tiempo sepamos valorar muchísimo también la figura del sacerdote ministerial. La figura de la familia, valorarla, pero sobre todo la figura del sacerdote ministerial en esta época de pandemia. Pues un poco de esto, no sé, creo que habrá preguntas, ¿no, padre Ricardo? Sí, hay algunas preguntas que muchas ya has contestado, ¿no? El tema de el no preguntarse tanto el por qué, sino el para qué mandan estas cosas, ¿no? Aparecen estas cosas, Dios permite, no es que las mande, ¿no? Dios permite. También te quería preguntar, cuando se habla del mal, ¿no? San Juan Pablo II hablaba del misterio iniquitatis, el misterio del mal, ¿no? Ciertamente es distinto, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Entre el mal que se padece y el mal que ves. Cambia la valoración totalmente, mientras yo veo a gente que está mal, pero también cambia cuando yo estoy mal, ¿no? Entonces, cara a eso, cuando se habla de mal, algunos dicen, pues, no hay mal, ¿no? Es ausencia de bien. Pero ciertamente estamos viendo mal, o sea, una persona mala, una persona que se enferma, otra persona que se muere. ¿Cómo compatibilizar eso precisamente con nuestra fe, ¿no? Que nuestra fe es todo, Dios es bueno, Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere alegres. Ciertamente acabas de decir el sentido de Job, el sufrimiento, pero ¿cómo compatibilizar eso cuando sigo sufriendo, ¿no? Sigo llorando? Ajá. Nosotros creo que al insertarnos en nuestra propia fe, debemos asumir que esto es como un contrato, ¿no? O sea, hay letras grandes y letras chiquitas. Y es importante leer la letra chiquita. La letra chiquita, que no aparece tanto a veces, y sobre todo aparece cuando está en estas realidades, es cuando debemos saber que nuestra fe tiene la vinculación fuertemente desde la cruz y el dolor y el sufrimiento. Y es un paquete que forma parte de la vida humana. Si alguien nos ha vendido que este tema no va a darse nunca, que pasa un poco también en esos libros de autoayuda, de no huye del dolor, huye del sufrimiento, nos está engañando. Entonces, la fe debe, como es enraizada en la persona de Jesucristo el Señor, es una fe que tiene cruz, pero bueno, una cruz gloriosa, ¿no? Ese es el punto importante. A veces nos hemos quedado solamente con la cruz como sinónimo de mero sufrimiento. No, es una cruz gloriosa, una cruz que purifica, una cruz que alimenta a la persona, una cruz que da serenidad. Por eso ponía el ejemplo de esta doña, porque a mí me generó eso, ¿no? Un poco esa serenidad. Una persona que ha perdido a una madre y a uno se tiran al piso, pero no, tiene que sobreponerse. Pero ¿es por propia fuerza? No es por propia fuerza, es una fuerza sobrenatural, una fuerza que va alimentado me olvidé un tema, espiritualidad. Y en esta realidad de Ricardo, en esta realidad actual, lo que hemos notado muchísimo son dos cosas, ¿eh? La falta de espiritualidad dentro, extra eclesia, y también la falta de humanidad intra y extra eclesia.
Porque la falta de humanidad que hemos visto con los balones de oxígeno, y lo seguimos viendo, con el tema de la medicina, con el tema de las vacunas, entonces no hace falta humanidad. Y no solamente lo decimos para el país, sino en general en otras latitudes del mundo, ¿no? Y el tema de la espiritualidad como parte de ese afincamiento. Alguno pensaría hasta el año pasado, ok, en 3 semanas Vizcarra ya no va a sacar a la calle y se acabó. Vamos ahora a la playita o vamos a... No, no se acabó. Y todavía no se acaba el tema. O sea, uno pensará que esto es simplemente una página next, ¿no? Siguiente capítulo. No, no. Ya tenemos que asumir que esto nos va a acompañar siempre y nos ha trastornado el mundo occidental, bueno, ni siquiera el mundo occidental, el mundo completo, ¿no? No solamente Occidente, Oriente también lo experimenta. Entonces, tenemos una situación que tenemos que asumirlo y creo que nosotros como cristianos sí tenemos una oportunidad muy importante para asumir esto porque no viene de nuestra propia fuerza, viene de la persona del Señor, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles ilumina muchísimo este punto, ¿no? Cuando ellos son sometidos a la cárcel, al maltrato, y salen contentos, dice, porque han sufrido en nombre de Jesús. Entonces, y dirá, esos están locos, ¿no? ¿Cómo van a salir contentos? Bueno, porque es que han asumido el camino de Jesús, se han cristiconfigurado a tal punto que el dolor, como Jesús sufrió, también lo sufro yo, y salen contentos, entre comillas, ¿no? Bueno, no digo que hay que salir sonriendo estos temas, ahí bueno. De ahí entonces se puede hablar lo que vendría a ser esa participación del enfermo en la cruz gloriosa, como has dicho tú, en la cruz gloriosa de Cristo, la participación del enfermo. Entonces ahí se habla de ese sufrimiento redentor, ¿no? Que es sí. Lo que, bueno, en el fondo lo que pones del libro de los Hechos tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí se le podría decir también al enfermo que parte de su dolor es redentor, ¿o tú crees que no va por ahí? Mira, todos vamos a tener que pasar por una experiencia de esa de purificación, de redención. Nosotros, bueno, no he tenido la enfermedad, tampoco creo San Alberto la ha tenido, ¿no? Pero, y tampoco digo que hay que tenerlo, ¿no? Para darnos cuenta de este tema. Pero sí que tenemos que experimentar en las otras personas este dolor y este sufrimiento, y creo que a veces hasta lo tenemos un poco más, ¿cómo diríamos?, más amplificado, ¿no? Porque lo escuchamos de todos los lados. Seguramente tú en el correo o en el WhatsApp que te escribe, o la secretaria llega constantemente, diariamente, padre, rece por favor por fulanito, menganito, tal. Entonces lo estamos asumiendo y eso forma parte también de nuestra espíritu del buen pastor, ¿no? Que tiene que cargar con la oveja para soportar. En el caso de nosotros. En el caso de las otras personas hay que ayudarlos a caminar con ello, con la consejería, con el espíritu de ánimo, porque ni tú ni yo vamos a solucionar el problema. O sea, no vamos a solucionar ni la vacuna, vamos a solucionar el tema. Tenemos que mirar un poco con perspectiva de futuro y con creatividad lo que nos ha pasado. Y eso el Señor nos ha dado la fuerza y la potestad para poder realizarlo, ¿no? Por supuesto que en este tiempo actual, Ricardo, en este tiempo actual, necesitamos mucho más personas santas, mucho más. ¿Te acuerdas? San José María decía, en los años 40, decía, ¿no? O los años 30, estas crisis mundiales son crisis de santos, decía San José María, allá por los años 30 o 40 más o menos. Pues estamos en una crisis mundial. Y la crisis mundial es a nivel económico, a nivel ecológico, a nivel intraiglesia también hay situaciones complicadas que han pasado, solo que ahora se han podido, más o menos se han detenido porque todos estamos abocados a un punto. Este a nivel sanitario también. Entonces, estas crisis mundiales son crisis de santos. Entonces, requiere a personas en santidad para que pueda salir al camino de... Y no solamente es, padrecito, entonces usted para que sea santo y sea como San Juan María Bedeney. No, señor, para todos. Para el padre de familia, para la madre de familia, para el tío, para la abuelita. Como dice el Papa Francisco en el documento de la santidad de la vuelta de la esquina. La abuelita que me reza el rosario, la que está en la Legión de María, pues a ella le pido que rece muchísimo y que acompañe a otras personas, porque se hace santidad allí también. Entonces yo los animo a que tengan eso y por supuesto rezar unos por otros. No será la vacuna, pero sí será un gran alivio rezar unos por otros, porque sí, aunque parece que fuera mentira, sí se siente la oración de alguien, sí se siente que alguien detrás de nosotros nos está acompañando, aparte del ángel la guarda, hay alguien que nos acompaña. Y lo mismo decimos nosotros cuando ofrecemos la Santa Misa. El sacerdote tiene la labor de orar por el pueblo de Dios, su compromiso
que lo ha asumido el mismo día de la ordenación. Entonces, igual este es un misterio, ¿ah? O sea, no vamos a resolver nada con media hora, simplemente es un misterio iniquitatis, como dices ahí de Juan Pablo II, y en la que después de eso tiene que sacarle una visión del Evangelio. Por eso digo, si uno lee los personajes de los Evangelios, o de los Evangelios, del Antiguo Testamento, pues podemos sacar muchas luces para ello, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, Padre Luis Miguel. Yo creo que esto último que nos dices, pues importa mucho, sobre todo a las comunidades eclesiales, a nosotros como parroquia, como comunidad eclesial, ¿no? El acompañamiento. Y como dices, el acompañamiento no es solamente pues el tema de que pertenezcan a un grupo, sino el acompañamiento desde las casas, rezando por nuestros hermanos que están ahora mismo sufriendo la enfermedad o de repente están ya malitos y esperando que Dios, la decisión del Señor, pero rezar, ¿no? Ese es el acompañamiento y ahí somos, pues ahí es donde ofrecemos y tenemos, pues, participamos de esa cruz gloriosa, todos, ¿no? No hay necesidad de experimentar la enfermedad para saber que esto es necesario. Ese acompañamiento que dice el Padre Luis Miguel, esa parte espiritual, tenemos que verlo así, porque como él mismo dice, es un misterio, no podemos explicarlo exactamente, totalmente. No se puede resolver. No se puede. Si a mí me preguntan, para cerrar la idea, padre, ¿por qué falleció esto? Y a eso yo puedo hacer como el emoji que hace el celular, así. Así, o sea, no hay soluciones acabadas en este punto. Lo que puedes evaluar es, al paso de los años, por qué se dieron estas cosas en este momento determinado de la vida. Fíjate, ¿por qué salió en el 20 y no en el 2000, cuando ni siquiera había tecnología como para comunicarnos? Imagínate, ¿no? ¿Por qué sale ahora? No sale antes, ¿no? Vamos a pensar por ahí, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, Padre Luis Miguel, y a nombre de todos, muchísimas gracias por esta charla que nos has seleccionado muy bien para acompañar. Más bien te invito a que nos dirijas la oración final para terminar nuestra reunión hoy día. Creo que sí, agradecerles a la parroquia San Roberto, ¿no? Agradecerle a todas las comunidades que pertenecen a la parroquia, y por supuesto saludarlos a todos ustedes y vamos a hacer la oración. Vamos a encomendarnos a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Lourdes, que es patrona de los enfermos, pidiéndole que ella proteja a cada uno de sus hijos, sobre todo los que se encuentran en los hospitales, ¿no? Para que puedan llegar justamente a este punto. Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos das tu bendición. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Vamos a la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Ricardo. Gracias a todos. Y nos estamos viendo a todos. Y, por favor, el viernes, nuestro último, con ese tema cerramos, que es el viernes cerramos con fe y política. Y ahí cerramos nuestra formación de verano y lo vamos a ir continuando. Es un tema actual como el que ha dado el Padre Luis Miguel. Muchas gracias. Sí, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.